Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de mucho humo. En esta tarde estoy grabando en sábado 29 de julio según el teléfono. Voy a acomodarlo aquí. En una tarde calurosa, estamos a 33 grados centígrados, que son como unos 93 Fahrenheit. Está haciendo bastante calor y bueno, acabo de ahorita de comer y voy a fumarme un puro. Me voy a fumar este mini robusto de Mickey's Cigars, marca mexicana. Este es en capa habano. Es un short robusto que mide 4 pulgadas. Ellos le llaman formato cartucho a este formato, y va especial para cuando no tienes mucho tiempo para fumar. Va perfecto porque te da una fumada de unos 40 minutos más o menos. Les voy a enseñar este aparatito con el que se mide la humedad de los puros. Ahorita me está marcando 70. Y bueno, tiene esas puntas que son las que van dentro del puro. Y me va a marcar 72%. Y ahorita les voy a decir por qué les enseño este aparato. Voy a prender el puro. Este capa habano me gusta, se me hace una mezcla bastante ligera, aún así con bastante sabor. Me gusta mucho con cerveza, por ejemplo, con una cerveza clara. Ahorita me lo voy a fumar con agua natural, con hielos, pero creo que va perfecto con una cerveza, va muy bien. Y bueno, resulta y resalta que me llegó por correo este aparatito. Se llama Humidity Meter. Humidity Meter. Es un probador de humedad y lo hace la compañía Cigar Medics. Básicamente lo que hacemos es introducir estos dos pines en el pie del puro. Lo introducimos por el pie del puro. Bueno, lo prendemos primeramente, nos va a marcar 0. Introducimos las agujas por el pie del puro o por la cabeza del puro y nos va a arrojar una medición. Y igual que en un humidor convencional, estaríamos buscando una humedad relativa de 65%, 70%, más o menos. Y bueno, este aparato es de gran ayuda, aunque muchos consideran que no. Ahorita voy a tocar ese tema de por qué algunos consideran que no. Básicamente lo que hace es que los polos estos, al entrar en contacto con las hojas internas del tabaco, pueden detectar o medir la humectación que tienen las hojas. Realmente este aparato no mide la humedad relativa. Lo que mide es lo que los estadounidenses denominan como moisture, que es la hidratación que tiene algo en particular. En este caso, las hojas de tabaco.
Recordemos que la humedad relativa la podemos medir en espacios. En una habitación, por ejemplo, la podemos medir en el carro, en nuestro coche, o la podemos medir la humedad relativa dentro de nuestro humidor, es decir, en el espacio que hay dentro de ese humidor se genera cierta humedad y esa es la humedad relativa. Esa humedad relativa nosotros la podemos medir con estos higrómetros de los que yo hablaba la vez pasada, que nos arroja un porcentaje como el 65%, 70%, 75%. Eso lo vimos en el video pasado. Si no lo han visto, vayan a la lista de mis videos y es el anterior a este. Sin embargo, este aparato lo que mide es la hidratación, que al final de cuentas es la humedad contenida dentro de un objeto. Es decir, vamos a poner un ejemplo. En un sótano, por ejemplo, se puede medir la humedad relativa que hay en el sótano, ¿sí? Podemos tener una humedad relativa en ese espacio. Pero si nosotros quisiéramos saber la humedad de las paredes, de la superficie, qué tan húmedas son las paredes, ahí ya no estamos hablando de humedad relativa, sino de esa humectación que tiene la pared en sí. El bloque, el ladrillo, el material que está con el que se construyó ese sótano. Lo mismo pasa con los puros. Nosotros podemos tener medida la humedad relativa dentro de nuestro humidor, pero no sabemos exactamente con un higrómetro la cantidad de humedad o qué tan humectado está nuestro tabaco por dentro del puro. En teoría, nosotros asumimos que está a la humedad que nos muestra el higrómetro, pero ese higrómetro nos va a dar como ya lo dije, la humedad relativa dentro de ese espacio, dentro de ese entorno. A veces el puro puede estar muy cerrado, las hojas pueden estar muy apretadas, el celofán tampoco permite que haya una circulación de humedad a lo largo del cuerpo, y no siempre esos 65% de humedad relativa que nos muestra el higrómetro del humidor corresponde se van a ver reflejados en el cuerpo del puro. No forzosamente va a haber 65% de humedad dentro de nuestro puro. Y ahí es cuando entra en función este aparatito, porque podemos saber la cantidad o qué tan humectadas están esas hojas dentro de nuestro puro. De acuerdo a los fabricantes, el nivel de humedad o de humectación, digamos, que tienen las hojas de tabaco se miden en una escala o en unos porcentajes menores a la humedad relativa. Lo que hicieron los fabricantes, a su decir, es que ellos convirtieron el rango ideal de humectación, o más bien, ellos convirtieron el rango de la humectación al rango de la humedad relativa. Por eso, este cuadrito nos arroja un número que va acorde a la humedad relativa, aun cuando el aparato no está midiendo la humedad relativa. No sé si me explico. Ellos nos facilitaron para no tener que estar leyendo dos números, uno del humidor y otro de este aparato. Ellos dijeron, ok, vamos a establecer que este rango adecuado de humectación corresponde a este rango adecuado de humedad relativa. Y eso es lo que nos muestran en esta pantalla. Por eso es muy práctico. Ahora bien, es práctico, pero no es necesario. Yo le apuesto más, o le recomendaría más, que ustedes se hicieran de un higrómetro. En una de las publicaciones que hice en Instagram ponía la imagen de este medidor y también la imagen de unos higrómetros que me habían llegado. Me llegaron cinco medidores, 5 pantallitas. Esas 5 pantallitas yo las voy a usar porque pues tengo puros en venta y necesito también pues tenerlos bien checados de niveles de temperatura y de humedad relativa. Entonces por eso me llegaron esos higrómetros. Yo le voy más, o le recomiendo más, que se hagan de un higrómetro a que se hagan de este aparato.
lo veo más necesario el tener un higrómetro. Además que les va a salir más barato comprar un higrómetro, que valen como $2 los higrómetros, a este vale como $30 más o menos. Yo lo compré por eBay. ¿Por qué lo compré? Lo compré porque estoy teniendo problemas con mi humidor. Yo tengo un humidor electrónico que ustedes lo han visto en algunos videos, esos tipos como estos refrigeradores para los vinos, parecido. Uno le puede establecer la temperatura, más no la humedad. Yo estoy teniendo problemas con mi humidor porque cuando yo enciendo mi humidor a la corriente eléctrica, empieza el sistema de enfriamiento y la temperatura desciende a 18 grados centígrados. Es lo más alto que puede llegar. Y bueno, es una temperatura muy buena, muy decente, sobre todo para esta temporada de calor. El problema es que, y no nada más con mi humidor, sino con cualquier humidor eléctrico, es que cuanto menor sea la temperatura, va a provocar que el puro se seque, la humedad relativa disminuya. Y eso es lo que me estaba pasando. Estaba bajando la temperatura, pero también estaba disminuyendo la humedad relativa. Y se me caía al grado de tener alrededor de 45% de humedad relativa. Bueno, yo sabía que dentro de ese espacio de mi humidor había 45% de humedad relativa. Pero yo quería saber si realmente mis puros tenían en su interior, en su cuerpo, ese 45% de humedad relativa. Y la única manera de saber era con este aparato. De esa forma yo iba a determinar o iba a poder decidir si mi humidor lo dejaba conectado a la corriente o lo desconectaba. Entonces yo necesitaba este aparato para hacer pruebas en cada uno de los puros para ver cómo andaban. Y me ayudó bastante. Me di cuenta que estaban bajos en humedad relativa. Realmente mi humidor, en cuanto a las lecturas de la humedad relativa, sí eran correctas. ¿Qué fue lo que hice cuando medí cada uno de mis puros? Bueno, tomé la decisión de desconectarlo de la luz y ganar humedad relativa, aunque me aumentara un poco la temperatura. Así fue como lo pude equilibrar y tuve que comprar este aparato. Para esos casos yo sí considero necesario este tipo de aparatos. Para cuando tenemos varios puros o cuando tenemos dispersos o colocados varias cajas en varias partes de nuestra casa, o queremos saber qué zonas de nuestra casa son las ideales para esos puros que tenemos guardados, yo lo considero muy adecuado, muy útil, sobre todo también cuando tienen humidores así grandes que tienen guardados hasta 200 puros o más, también lo considero muy útil. Si tenemos guardados 50 puros o tenemos guardados 30 puros o qué sé yo, una cantidad así relativamente pequeña, la verdad yo no lo recomendaría. No es necesario, basta con el higrómetro de nuestro humidor o el higrómetro que le coloquemos dentro al humidor, con eso va a ser suficiente. Yo lo compré porque tenía esa situación, necesitaba asegurarme que mis puros estuvieran recibiendo la hidratación adecuada en sus hojas. Y me ayudó. Al final de cuentas, pues cumplió su cometido, fue útil y pues obviamente pienso seguirlo utilizando. ¿Cuál es el otro uso que le dan las personas a este aparato? Bueno, es muy recurrente, no sé si les ha tocado ver en Instagram sobre todo. Ponen la foto del puro, bueno, de la persona, con el puro que se van a fumar y el aparatito insertado con la lectura del 70%, ¿no? Como indicándonos que el puro está en su punto para fumar. Ese es el uso que otras personas le dan. Cada puro que sacan de su humidor para fumarlo, lo miden antes de fumarlo. Porque prácticamente este aparato nos estaría diciendo si el puro está en esa temperatura, en esa hidratación adecuada para ser fumado. Yo me imagino que si estas personas que lo usan con este fin, a lo mejor agarran un Montecristo de su humidor, le ponen estos medidores, estos polos, los insertan y si no les da la lectura adecuada, pues no se lo van a fumar, quiero pensar. Sin embargo, yo soy de la idea de que
Una vez que hayamos encontrado esa posición o ese lugar adecuado para nuestros puros y nuestro higrómetro nos esté dando una temperatura y un porcentaje de humedad relativa adecuado, con eso es más que suficiente. Podemos recurrir a lo que hablábamos en el video pasado de presionar sobre el pie, sobre el cuerpo del puro para ver qué tan aguadito, qué tan duro está, y eso también nos puede dar una idea sin necesidad de tener este aparato. Para lo que sí lo puedo recomendar, por ejemplo, es para cuando pedimos puros por correo, porque nos van a llegar los puros y en ese momento, en cuanto los acabemos de abrir de la caja de la paquetería, podemos medirlos para saber si les falta mucha humedad, si están pasados de humedad o si están en su punto. Y a partir de esa lectura, bueno, saber qué es lo que se va a hacer, si se ponen en un lugar con una humedad muy alta o si se ponen en un humidor con una temperatura, digamos, normal, para ahí preservarlos. En esas situaciones también lo considero muy, muy adecuado. Porque finalmente cuando uno va a la tabaquería o al estanco a comprar esos puros, sabemos que ahí tienen esas condiciones adecuadas para preservar la humedad y la temperatura. Y que nos estamos llevando a casa un puro que está cuidado y en óptimas condiciones de ser fumado. Pero cuando nos mandan puros por paquetería, no sabemos, en primera, cómo los tenía el productor guardado o el vendedor, en qué condiciones los tenían preservados, y dos, todo este movimiento de la paquetería, el traslado de los puros del punto A al punto B, bueno, pues también va a tener ahí sus afectaciones y su impacto en el puro. Entonces ahí sí yo lo veo recomendable. ¿Podemos sobrevivir los que fumamos puros sin este aparato? Totalmente. No lo considero de vida o muerte, no lo considero algo sumamente necesario, pero pues digo, si alguien tiene ahí la curiosidad o quiere estar haciendo las mediciones o las pruebas de sus puros, pues puede invertir $30 en este aparato de Cigar Medics. Ahora, ¿por qué muchos dicen que no sirve para nada? Como bien sabemos, los puros tienen la propiedad, o más bien las hojas de tabaco que forman nuestro puro, tienen esa propiedad de absorber y soltar humedad. El puro, cuando nosotros lo sacamos del humidor, cuando nosotros revisamos nuestro humidor y vemos el higrómetro nos da las lecturas de la humedad y la temperatura que hay dentro de ese humidor. Pero una vez que nosotros sacamos ese puro del humidor y lo sacamos de su celofán, así como lo hice ahorita, por las cuestiones o las propiedades naturales de esa hoja, el puro va a perder esa humedad que tenía en el humedor o va a absorber humedad del entorno en donde nos vamos a sentar a fumar. Por ejemplo, nuestro humidor está a una humedad relativa del 70%. Nosotros sacamos el puro del humidor, nos vamos al patio, lo sacamos del celofán, lo olemos, lo vemos. Cuando lo estamos manipulando y que lo vamos a cortar y lo estamos encendiendo, si la humedad relativa del entorno en donde estamos sentados, en este caso nuestro patio, es menor al 70% que tenía el humidor, el puro va a perder humedad y se va a estabilizar, digamos, a la humedad que tiene el ambiente. Igual al revés, si nosotros sacamos el puro y lo llevamos a un espacio donde hay un 80% de humedad, por ejemplo, que sería un lugar muy húmedo, saludos a la gente de Veracruz, ese puro va a absorber la humedad del ambiente y va a dejar de tener esos 70% de humedad relativa a tener 80%, 77% de humedad relativa. Por eso mucha gente dice que este aparato no tiene sentido, porque una vez que nosotros saquemos nuestro puro, que está seco, digamos, o que le falta humedad, y lo ponemos en un ambiente que es más húmedo, automáticamente se va a humectar y va a ganar más humedad. Eso es lo que dice la contraparte, que pues por eso no tiene caso comprar este aparatito. Yo sí lo veo útil, ese es mi punto de vista. Ustedes, bueno, pueden sacar ahí sus conclusiones. Entonces, esa es mi recomendación, es lo que quería enseñarles, lo que me había llegado por correo. Quería explicarles por qué lo compré.
No es para todas las personas, como bien lo comento, es para ciertos usos. Y lo que sí, háganse o procuren comprarse un higrómetro. No importa si tienen sus puros en un topper, no importa si los tienen en un cajón, pero tengan a la mano un higrómetro para estar midiendo la temperatura y la humedad. Hasta aquí este video, esta fumada muy rica, muy fresca de este Minkis. Poquito apretado el tiro para mi gusto. Ahí se siente. Poquito apretado el puro, pero muy rico los sabores, pues muy ricos. Esta marca me gusta mucho, es de mis favoritas, no faltan en mi humidor. Yo siempre tengo a la mano M de Minkis, y también la línea Minkis o la línea Premium de Minkis, pero M son muy económicos, son muy buenos, tienen envíos a toda la república, no fallan. La verdad que la etiqueta roja, la etiqueta amarilla, la etiqueta negra o incluso el short filler que tienen, que es de etiqueta azul, están buenísimos. Lo padre también de Minkis es que tienen un vitolario bastante amplio, y mándenles mensajes ahí en Instagram o en Facebook como Minkis Cigars, y esta línea M es muy económica y muy deliciosa, así que se los recomiendo. Son puros para tener en el humidor y pues para el diario. La verdad que es el puro del día, no del día a día. No nos falla y no nos va a decepcionar. Así que hasta aquí el video. Yo les agradezco su tiempo, les agradezco que se suscriban al canal y que me dejen sus comentarios. Así que muchas gracias nuevamente. Yo les deseo que tengan una excelente semana y que tengan mucho humo. Nos vemos en la próxima. Adiós.